Aleluya. Abra su Biblia. Vamos a Efesios capítulo 2. El tema que les quiero compartir el día de hoy se llama el pacto del umbral, o más bien el concepto original del pacto. Efesios 2, el verso 11. Vamos a leerlo juntos. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos ¿a qué? A los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso era como estábamos antes, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Ahora el verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¡Wow! Eso está tremendo. Fíjese lo que está diciendo, porque es muy importante que pongamos atención a las palabras. Quiero recalcar aquí en el verso 12, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Ajenos. Pero ahora en Cristo estamos cercanos. Ya una vez hablé acerca de que nosotros no éramos pueblo, pero por medio de la sangre de Cristo ahora somos pueblo. No éramos hijos de Dios, pero ahora como Cristo murió por nosotros, ahora ya somos hijos de Dios. ¿Verdad? Nosotros no pertenecíamos al árbol genealógico de Israel, no pertenecíamos a ese árbol genealógico y no tenía nada que ver con nosotros esos pactos. Pero ahora que estamos en Cristo, ahora, dice Pablo, ustedes que no eran pueblo, ahora sí han sido injertados. ¿Cuántos de ustedes han visto un árbol de injerto? ¿Qué es lo que hacen? En la ramita le hacen una peladita, ¿verdad? Le quitan la corteza de la ramita y le ponen un poco de tierra húmeda con otra ramita de otra clase ¿verdad? Del arbolito, y lo amarran ahí y se pega. Cuando ves, ya forma parte del mismo, y de ahí se nace un arbolito de injerto. Nosotros somos esos injertos. No éramos hijos, no habíamos estado cerca, no éramos pueblo de Israel, pero ahora fuimos injertados ahí en ese árbol. ¡Wow! Eso está poderoso, porque imagínense, si yo le digo a usted, ¿de dónde viene usted? ¿Quiénes son sus antepasados de usted? ¿Alguien que me puede decir por lo menos 8 generaciones? No sabemos, ¿verdad? Y entonces como que eso para nosotros en el día de hoy se nos hace como que, ¿será que eso es importante? ¿Será que eso es necesario saber? Sí, hermano. Si usted le pregunta a un judío hoy en la actualidad, le puede decir él a qué tribu pertenece. Porque para ellos es muy importante. Si no, lea usted, por ejemplo, los libros de los Crónicas y dice, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de no sé quién, y así se va, ¿verdad? Y dice toda la genealogía. Para los judíos es importante de dónde vienen, a qué pertenecen, ¿por qué? Porque juntamente con saber de dónde vienen, también vienen las promesas y vienen los pactos y vienen las bendiciones que están ligadas a esa genealogía, a esa generación. Entonces, en el Señor, nosotros tenemos la bendición de poder conocer a Cristo ahora, pero tenemos que conocer acerca de los pactos. Una vez ya les hablé acerca de pactos, pero yo creo que vamos a tener que agarrar una serie solamente hablando de pactos para poder entender. Hoy vamos a hablar acerca del pacto de sangre, del pacto del umbral. Y es bien interesante, hermanos. Así que yo le voy a pedir
que no se lo vaya a perder. Si usted siente sueño, vaya al baño, échese agua en la cara, ¿verdad? O párese y diga gloria a Dios para que se le quite el sueño. Amén. ¿Están listos? Vamos ahí. Mire, la Biblia, como ya lo dije la vez pasada, está dentro de un contexto de cultura de Medio Oriente. Y para nosotros los occidentales nos es un poquito complicado poder entender acerca de lo que tiene que ver con lo que está escrito en la Biblia. Pero para poder entender la Biblia tenemos que comprender el concepto del Medio Oriente referente a lo que es el pacto. El concepto del pacto del umbral en la cultura del Medio Oriente es cruzar, cuando tú cruzas a la casa, y la costumbre de hospitalidad en el Medio Oriente. Por ejemplo, el umbral del hogar es considerado sagrado. Cuando una persona cruza el umbral de la casa como huésped, entra en un pacto de hospitalidad con el anfitrión. Ahí le voy a pedir que me traigan esa. Traté de buscar una puerta, pero la verdad no la conseguí. Pero acá tenemos una puerta. A ver, Lina, ayúdame por favor. Digamos que esa es una puerta, ¿verdad? No traemos el marco, pero imagínense que hay un marco ahí, ¿va? Entonces, mire, es muy importante que nosotros sepamos. Vamos a ponerlo así. Por favor, agárrenmelo ahí. Cada entrada de la casa tiene un marco, ¿verdad? Ese marco se le llama umbral. ¿Ok? Hasta donde llega, ¿qué altura le dan? Normalmente 2.10 de alto, 80, 90, hasta 1 metro de ancho. Ese más o menos es el acceso que tiene una puerta, ¿no? Entonces, cuando una persona cruzaba, ¿verdad? Que se abría la puerta, ¿verdad? Se abre la puerta y pasas, una vez que pasaste, ese es el marco que está acá. Para la familia que está del otro lado es un lugar muy sagrado, es un lugar para el anfitrión, para el dueño de la casa, que debe de cuidar. Y si un huésped cruza el umbral de la puerta, dice, de un anfitrión con malas intenciones en su corazón, con el deseo de hacerle daño. Vamos a decir que si él me invita a su casa, pero yo tengo malas intenciones con él. Dijo, no, una vez que yo esté allá adentro, le voy a robar. Entonces él me abre amablemente la puerta de su casa. ¿Cuántos de ustedes han invitado a su casa y les han quedado mal? Los dejaron entrar y allá adentro se portaron mal. Bueno, eso suele suceder. Digamos que él abre la puerta, pasa la persona, y si esa persona va con malas intenciones en su corazón, fíjese que es lo que dice la palabra de Dios, que sería maldecido por Dios, porque ese es el pacto que hay con la casa de Dios, con los hijos de Dios. Toda persona que entre por la puerta a robar, a hacer algo dañino para un hijo de Dios, a la persona se le convierte en maldición. Todo lo que roba. El anfitrión asume el compromiso de proveer, proteger a su huésped con su propia vida, considerándolo como parte de su familia una vez que haya cruzado el umbral. Ese es el pacto que hay. Si usted va a una casa de Medio Oriente actualmente, eso sucede. Cuando a usted lo invitan a pasar, usted entra, y una vez que usted está dentro de la casa, ¿qué es lo que sucede? El anfitrión, ahora usted, por ser su huésped, él se encarga de cuidarlo a usted, de protegerlo. Si hay alguien allá afuera que le quiere hacer daño a usted, pero él fue invitado por él, yo fui invitado por él a su casa, una vez de que yo estoy adentro, él me defiende, ¿verdad? Él se va a encargar, porque así lo dice el pacto, él se va a encargar de protegerme, de cuidarme, de que nadie me pueda hacer nada. Digamos que, perdón hermano, le voy a bajar tantito volumen a esto. Digamos que una persona me está persiguiendo a mí, pero como yo ya lo conozco, a él es mi amigo,
Y él me invita a pasar, me abre la puerta, métete acá. Una vez de que yo estoy allá adentro, una vez de que yo estoy acá adentro, el deber ahora de él es protegerme, cuidarme. Y la persona que me quiere hacer daño no puede entrar y me protege. Si viniera la policía a buscarme, ni siquiera la policía la dejaría entrar, porque no hay una ley que la policía pueda entrar a tu casa sin una orden judicial. Y entonces, a menos de que haya sido un delito, pero aún en Medio Oriente pueden tener la mayor orden para que te puedan arrestar y no puede pasar, porque es una ley que no pueden invalidar. Y el anfitrión defiende a su huésped con todo lo que tiene, de manera que nadie le puede hacer nada, nadie le puede hacer daño. Y eso, ahorita vamos a la siguiente parte, porque miren, ¿de dónde es que viene todo eso? Bueno, antes de ir al siguiente pasaje que quiero leer, la palabra de Dios dice que el ladrón no entra por la puerta. El ladrón entra por ¿dónde? No entra por la puerta principal. Va a entrar por atrás. O se va a meter por una ventana. Se vuela la barda y se mete por otro lado. Pero el ladrón nunca va a entrar por acá. Y eso tiene mucha enseñanza. Ya una vez le di la enseñanza acerca del redil. ¿Se acuerdan la de la enseñanza del redil? ¿O no se acuerdan? Y hablamos acerca de eso. Y Jesús, Él es el buen pastor. Jesús dice, ahí en Juan capítulo 10, el verso 1 al 11, dice Jesús que Él es la puerta. Él es la puerta. Mire, vaya conmigo ahí a Juan capítulo 10, el verso 1 al 11. Vamos a ver qué es lo que dice Jesús acerca de eso. Porque todo esto es, ¿cómo se dice? Una analogía acerca de lo que Dios quiere transmitirnos del mensaje. Juan capítulo 10, el verso 1 al 11. Y ahí está lo de la parábola del redil, que es lo que les decía yo. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta es el ¿qué? El pastor de las ovejas. O sea que, ¿verdad? Pues tiene permiso de entrar. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado afuera todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen su voz, la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que él les decía. No entendieron. Pero Jesús les estaba hablando acerca del pacto. O sea, y aparte de que la persona que no es pastor se va a robar las ovejas por otro lado. Nunca va a entrar por la puerta principal. Y eso quiere decir a través de hablar mal del otro, hablar mal de esto, ¿verdad? Tirar chismes para tratar de confundir. Pero al ladrón no le siguen las ovejas, las que realmente son sus ovejas. Los chivos sí, pero las ovejas no le van a seguir. Entonces, seguimos adelante. Cuando estaba el pueblo de Israel en Egipto, cuando las plagas, ¿se acuerdan? Luego vino la muerte de los primogénitos, ¿se acuerdan? ¿Y qué les dijo el Señor? Van a matar un cordero y la sangre del cordero la van a poner en el umbral de la casa, ¿verdad? Y entonces cuando el ángel de la muerte pase por ahí y vea la sangre, no va a matar a los hijos de los que estén ahí adentro, sino que él no va a pasar, el ángel del Señor no va a pasar solamente por alto, sino que al pasar por ahí, Dios entra en pacto con esa familia, porque ya tiene la marca de esa sangre ahí. Y eso es una representación de Cristo en el futuro. Estamos hablando que miles de años atrás, antes de Cristo, en Egipto, cuando es liberado el pueblo de Israel, estaba sucediendo eso, y a través de esa sangre que estaba en las puertas,
En los umbrales de la casa fueron salvados los hijos de los israelitas, los primogénitos, fueron salvados por esa sangre que representa la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué representa la sangre? En el mundo occidental, para nosotros, cuando vemos sangre en una puerta, inmediatamente nos estamos imaginando todo lo contrario a lo que la palabra de Dios habla. Y nosotros estamos imaginando muerte. Cuando nosotros vemos sangre, nos estamos imaginando, alguien tuvo que haber muerto por eso. Pero para los de Medio Oriente, la sangre significa vida. Porque esa representación de aquella vez cuando fue puesta la sangre acá, le permitió vivir a los primogénitos. Y la sangre para ellos representa la vida. Entonces, las obligaciones para el anfitrión como del huésped, el más grande insulto que podría cometer al entrar en la casa era pisar la sangre derramada en el umbral. Esa costumbre nos ayuda a entender, por ejemplo, Hebreos capítulo 10, que ahorita vamos para allá. Mientras lo puede buscar, vaya a Hebreos capítulo 10, el verso 26 al 29. Pero cuando se tiraba la sangre, rociaba, ¿verdad? Abre la puerta, abrieron puerta. Se rociaba la sangre aquí y lógicamente que también, ¿verdad? En el marco de la puerta. Y había una sangre ahí abajo que el huésped no puede pasar y pisar la sangre. Porque si pisa la sangre, entonces ya no es bienvenido en la casa, porque está violando el pacto. Tenía que hacer esto, ve que la sangre rociada, tiene que brincar para poder entrar. La persona que entraba y pisaba la sangre era una ofensa para el anfitrión que hiciera eso, porque en pocas palabras le está diciendo, ¿sabes qué? Voy a pasar a tu casa, pero no acepto a entrar en pacto contigo. Y eso era como una violación a entrar a la casa, una ofensa. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 10, Hebreos 10, 26. ¿Lo tiene? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto por el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Wow, mire, ponga atención. Una persona que era invitada por el anfitrión y pisaba la sangre, era una ofensa para esa persona. Nosotros que hemos sido salvos por la sangre de Cristo y que el Señor nos hizo entrar, ¿verdad?, en su reino, nosotros no podemos, cuando entremos por la puerta, no podemos pisotear la sangre. Si en el pacto que hay de una casa con una persona natural aquí en la tierra es una ofensa, incluso él puede matarme si quiere. Ahora imagínense lo que tiene que ver con Cristo. O sea, si nosotros nos dijéramos, voy a llevar mi vida como yo quiera, voy a pecar, voy a hacer lo que yo quiera, pero no estoy tomando en cuenta la sangre del pacto. No le estoy dando importancia a la sangre que Cristo derramó por mí. Prácticamente estoy diciendo, yo no creo que esa sangre que Él derramó realmente sea para salvarme. Pero acuérdense que si, vamos a decir, yo vengo un problemado y Él me abre la puerta y yo paso a su casa, ya estoy protegido. Cuando nosotros entramos en el reino de Dios por creer en Cristo, por la sangre, por el pacto que hay, el Señor nos salva, nos rescata y nos protege. Porque el diablo, ¿qué dice? Nos anda buscando, porque el diablo dice
Vino para matar, para robar y para destruir. Mas Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Dónde vamos a entrar? ¿Dónde vamos a encontrar vida? Cuando nosotros entramos en el reino de Dios y hacemos pacto con Dios. Y hay un pacto de sangre que es el que nos aparta y nos santifica y nos perdona todos nuestros pecados. Amén. Ahora, vaya conmigo. En Medio Oriente, ¿cuán importante es la obligación que el anfitrión asume con su huésped? Él expresa el propósito de proveer y proteger a aquella persona que está bajo pacto. Por ejemplo, vaya conmigo a Génesis capítulo 19. Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis 19, el verso 1 al 8. ¿Lo tiene? Leemos. Llegaron pues los dos ángeles de Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado, ¿dónde? A la puerta de la ciudad de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo. O sea, él estaba en la entrada de la ciudad, pero cuando ellos vinieron, le dijo: les ruego que vayan a mi casa. Eso es lo que le está diciendo. ¿Está bien? Y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron que no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió, insistió, casi los obligó, ¿verdad? Con ellos, dice, mucho, y fueron con él. ¿Y qué pasó? Entraron en su casa, ¿verdad? Ya una vez que entraron, hay un pacto de protegerlos, ¿verdad? Y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Verso 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta. Lot, sal Lot. Ahí está Lot, agarra la puerta, que no se cae la puerta. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no haya tal maldad. Os ruego, hermanos míos, que no haya tal maldad. Él está diciendo, Lot está diciendo, porque él está protegiendo a los que están adentro de su casa. Y dice: he aquí, ahora tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré afuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a los varones no hagáis nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado. O sea, Lot estaba dispuesto a entregar a sus hijas que eran vírgenes para que hicieran los hombres de la ciudad lo que quisieran con ellas. Pero los hombres que estaban ahí en su casa los estaban protegiendo, incluso poniendo a sus hijas en riesgo. ¿Por qué? Porque estaban a la sombra de su tejado. Hay un pacto de poder salvaguardar esas vidas. Verso 9. Y ellos respondieron: quítate ya de aquí, ¿verdad? Y añadieron: vino este extraño para hablar entre nosotros. Pregunta: ¿y hará erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. O sea, tú viniste, le decían a Lot, tú viniste aquí para que tú seas juez sobre nosotros. Ahora te vamos a dañar más a ti que a ellos. ¡Wow! O sea, Lot estaba dispuesto a dar su vida por sus huéspedes. Dice: y hacían gran violencia al varón, ¿verdad? A Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces, cuando cierra la puerta, dice, se mete rápido Lot, corre Lot, échale candado a la puerta. Y le echan patadas. Querían abrir la puerta a fuerza. Se querían meter. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot. Yo creo que lo hasta afuera, me imagino. Entonces lo jalaron como el muñequito, ¿no? ¡Ra! Lo meten a la casa. ¿Qué es allá afuera? Te van a matar. Y lo que dice: Lot en la casa con ellos, y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban en la puerta de la casa, dice, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera
desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Verso 12, y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en esta ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado a destruirlo. Entonces salió Lot y habló con sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y bueno, ahí sigue la historia, ¿no? Pero ¿qué es lo que está sucediendo acá? ¿Verdad? Lot, ¿verdad?, defendió a estos varones. Y verso 16 dice: y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y ya la historia de Sodoma y Gomorra ustedes ya se la saben. Pero ahí está claramente el ejemplo de lo que les estoy diciendo. Había la costumbre que el anfitrión protegía al huésped. Hacía lo que podía para defenderlo y cuidarlo de alguien que le quisiera hacer daño. Ese es el contexto del pacto. ¿Vamos entendiendo? Ahora vaya conmigo a Salmo 91. Cuando nosotros leemos Salmo 91, que muchos de ustedes lo tienen en la sala de la casa abierto, ¿verdad?, como amuleto, pues no lo leen, pero si lo leyeran. Salmo 91. ¿Qué dice? Léalo conmigo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. O sea, que acá está la casa del Padre, abre la puerta, la casa de Dios. En su presencia, cuando nosotros buscamos a Dios y entramos en pacto con Él, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y qué dice? Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿Qué es lo que va a hacer? Léalo conmigo. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escuro y adarga es su verdad. No temerás terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden con todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro y al león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¡Aleluya! Denle un aplauso al Señor, hermano. El que habita al abrigo del Altísimo, entra en pacto con Él. No te quedes afuera, no te quedes expectando, porque dijo Jesús a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero luego le dijo la segunda vez que le preguntó: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque una cosa es ver el reino, pero otra cosa es entrar en el reino. Cuando tú entras a la casa, a la sombra del Altísimo, nada te va a poder hacer daño. Eso es lo que dice su palabra. Porque entramos en un pacto con Él, un pacto de sangre. Y no cualquier sangre, porque antes se rociaba sangre de cordero. Pero la palabra de Dios dice que Jesús es el cordero que quita el pecado del mundo. Dios envió a su propio Hijo, ni siquiera fue un animal, fue su propio Hijo. La sangre de su Hijo fue rociada para que tú y yo
fuéramos salvados. Wow, eso está impresionante, hermano. ¿Seguimos o paramos? Vaya conmigo. Voy a recalcar un poquito, pero ya con la palabra. En tiempos pasados los reyes solían cabalgar a través de todos sus reinos y sus tierras, afianzando la lealtad de sus súbditos y liberando la tierra de la opresión de sus enemigos. El rey siempre iba acompañado de un grupo de emisarios y de su ejército. ¿Cuál es el significado de matar el becerro gordo? Por ejemplo, Jesús nos da una impresionante ilustración sobre eso en Lucas capítulo 15, el verso 22 al 25. Vamos ahí. Y ahora vamos a poder entender esta parábola. Vamos a Lucas capítulo 15, el verso 22 al 25. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Verso 25. Y su hijo mayor estaba en el campo cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Entonces Jesús nos está hablando acerca de que el rey entra y es recibido en condición de pacto, de hospitalidad al cruzar el umbral, la casa de su súbdito. Ahora imagínense, el hijo pródigo ya se gastó la herencia que su papá le dio. Ya se gastó el dinero que su papá le dio. ¿Y qué es lo que sucede cuando él regresa a la casa? El padre le abre la puerta, ¿verdad? ¿Y qué le dijo a sus siervos? Que mataran al más gordito, ¿verdad? Que mataran al más gordo, ¿no? Dice, verso 23, y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Pero traer el becerro gordo, así dice, ¿verdad? Era que esa sangre iba a ser rociada en el umbral para que el hijo pudiera pasar. Tenía que rociar la sangre y el hijo tenía que hacer esto: entrar en pacto. Una vez que él entró en pacto de nuevo con su papá, ¿qué es lo que pasó? El padre le perdonó todo. No solamente eso, le mandó a poner un anillo, lo mandaron a vestir como rey de nuevo y le hicieron fiesta. Eso es impresionante, hermano, porque esa es la gracia y la misericordia de Dios. Tú podrás haber hecho lo que hayas hecho en tu vida, pero si tú entras en pacto con Dios y cruzas el umbral del pacto con Cristo, Él te perdona. Y dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. ¡Wow! Porque el Padre se alegra de que nosotros vengamos a Él. Amén. Aleluya. Ahora sí, vaya conmigo a Éxodo capítulo 34. Éxodo 34, el verso 6. Y pasando Jehová por delante de él, ¿estoy bien? Pasando delante de él, clamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¡Wow! Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero al principio nos está diciendo que Dios es un Dios que fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia. Pero va a llegar el día que va a tener que traer juicio a aquellos que no quisieron entender. Pero aquí
hablando acerca de que Jesús cuando dice que Jehová es fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, lo que está diciendo que está, la palabra aquí es en el hebreo abar, que dice pasar por alto, pasar al lado. O sea, que Él no está viendo inmediatamente tus faltas, sino que está diciendo, está bien, vamos a dejarlo ahí. Esa es la misericordia de Dios. Y en Éxodo capítulo 12, vaya conmigo al 12. Éxodo capítulo 12, el verso 11 y 13. 11 al 13, perdón. Aquí estaban celebrando la Pascua. Y dice, este pasaje, de hecho, voy a hacer un paréntesis, porque cuando vino la pandemia, ¿se acuerdan que todos nos refugiamos en nuestras casas? Y se hizo el famoso culto en casa, ¿verdad? Todos nos reunimos, los que éramos creyentes, en nuestras casas, con nuestras familias, y los que estuvieron en ese tiempo conmigo, les dije, hagan reunión en su casa, pónganse en la sala de la casa como que si fueran para la iglesia, arréglense como que si van para la iglesia. Les voy a mostrar el primer grupo familiar, el primer culto en casa, y cómo tenían que estar vestidos. Vaya conmigo ahí, verso 11. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Primer grupo, primera reunión familiar en la casa. Tenían que estar vestidos, bien arreglados, como que si fueran para el tabernáculo. 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le dijo, van a comer, ¿verdad? Van a hacer el sacrificio, van a rociar la sangre, y cuando yo llegue a la casa y vea la sangre, voy a pasar. ¿Por qué está viendo la sangre? La sangre del pacto. Ese es ahí donde Él está perdonando la iniquidad. Porque esas personas que están del otro lado en la casa entraron en pacto. Cuando nosotros creemos en Cristo y entramos en pacto serio con Él, Él nos guarda. Ahí lo vimos en el Salmo 91. Pero cuando nosotros no entramos en pacto y no entendemos que es entrar en pacto con Él, pasamos por alto la sangre, que es la sangre del pacto que nos da salvación. Para conocer la Pascua tenemos que entender las palabras en hebreo, que es abar, pasar a un lado, o passage, que es una condición de pacto, de hospitalidad y cruzar el umbral donde la sangre fue derramada. Y en el verso 12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, que es la palabra abar. El verso 13, y veré la sangre y pasaré de vosotros, passage. Dice, Dios estaría en aquella casa y estaría un pacto allí. Dios estaría en esa casa y haría un pacto allí, en vez de pasarla por alto. Ahora, Éxodo capítulo 2, el verso 21 al 23. 21 al 23. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomad corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Verso 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová
aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Amén. Los israelitas fueron instruidos para pintar la puerta de su casa con sangre, una costumbre común en anticipación a recibir un rey. Versículo 23, Dios entraría cruzando en el pacto a la habitación y no la pasaría por alto. El propósito de colocar la sangre en el umbral no era tanto para que Dios no entrase al hogar, sino para que invitarle a que entre como a su casa como rey, ¿verdad?, de esa familia. Ya vamos terminando, hermanos. En el pacto que Dios hizo con nosotros mediante la sangre de Jesucristo, Él invirtió los papeles tomando el lugar de anfitrión y nos recibe como un rey. Ahora Él invierte los papeles y ahora Cristo, Él es el anfitrión. Nosotros somos los que estamos siendo invitados a entrar a su casa de Él. Jesús derramó su sangre por nosotros. Nosotros nos apartamos de Dios debido a causa de nuestros propios pecados. Vamos a Isaías 59:2. Isaías 59:2. Fíjese que dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nuestras elecciones nos alejaron de Dios, ¿verdad? Al cruzar el umbral seremos perdonados por nuestros pecados. Si nosotros cruzamos el umbral, vamos a ser perdonados. Ahora, ¿cómo podemos cruzar el umbral? Vaya conmigo a Juan capítulo 14, el verso 6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todos nos apartamos, dice la palabra, ¿verdad?, debido a nuestras elecciones que hicimos. Todos hemos pecado. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros poseemos las fuerzas de amar a alguien más y vivir en pacto. Por ejemplo, hablando del matrimonio, si habláramos del matrimonio, ¿verdad?, nosotros no podemos tener las fuerzas de poder entrar en pacto con nuestro cónyuge si nosotros no hemos entrado en pacto primeramente con Dios. Si nosotros no conocemos el amor de nuestro Padre Celestial, si nosotros no conocemos el amor de Dios, si no hemos conocido la misericordia de Dios, si no hemos recibido el perdón de nuestros pecados, difícilmente vamos a querer entrar en pacto con nuestra esposa o esposo. Ninguno de nosotros poseemos las fuerzas de amar, pero necesitamos el poder y el amor de Dios en nuestras vidas. Jesús es el camino al Padre. La sangre de Jesús fue derramada en el umbral del tabernáculo del eterno Dios, ofreciendo de manera que podamos ser perdonados y cruzar el umbral y entrar a la casa de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos cruzar ese umbral? La manera de cruzar ese umbral es creer de corazón en que Jesús murió y resucitó de entre los muertos. La puerta está abierta, ¿verdad? ¿Abre la puerta? La puerta está abierta. Dice como que los días en los que nosotros estamos viviendo serían como los días de Noé. Noé estaba construyendo un arca y la puerta estaba abierta y Noé les decía: entren, sálvense, va a llover. La gente se burlaba porque en aquella época no llovía. La manera en que Dios regaba la tierra era por vapor. Subía un vapor de la tierra y de esa manera se regaban las plantas y los árboles, pero no llovía. Y cuando Noé les decía acerca del diluvio: no, eso para que suceda aquí, si aquí no llueve, Noé, estás loco, entren. Y dice que cuando llegó el día que el Señor le dijo: entra, Noé, con todos los animales, él entró. Y dice la palabra de Dios que se cerró la puerta, pero dice que los hombres le tocaban cuando vieron que empezó a llover y le empezaba la inundación. Tocaban la puerta y dicen: Noé, ábrenos la puerta. Y dice, pero Noé no podía abrir la puerta porque Dios mismo la cerró. La puerta hoy está abierta y el Señor te dice: pasa, conóceme, entra en pacto conmigo.
porque va a llegar el día que la puerta se va a cerrar. Va a llegar el día que la puerta se va a cerrar. Y ese día ya no va a haber oportunidad para que nosotros podamos entrar en pacto con Dios. ¿Cómo nosotros podemos entrar? Que con las palabras de mi boca, ¿verdad? Yo confiese que Jesús es mi Salvador y mi Señor, que yo pueda recibir esa invitación de Jesús a entrar en su casa. Y que nosotros podamos entrar y pasar y hacer un pacto con Él. Para que se cumpla la palabra, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Impotente, tenemos que entrar. Solamente los que habitan ahí. Si nosotros queremos vivir esa bendición, tenemos que entrar en pacto con Él. Pero eso depende de nosotros. Depende si nosotros queremos entrar. Pero ese es el pacto del umbral. La sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Es impresionante que el Señor vino para salvarnos. Amén.